Bueno, pues estaremos conversando en unos minutos más con la maestra Lilia Monroy, que es maestra en estudios de género y terapia familiar. Y conversamos, vimos la manera de poder hablar de este tema, la famosa incertidumbre. Y cuando yo empecé a escuchar esa canción, decía, pues yo digo esa palabra, yo nomás me sé la canción. Pero, cómo es cruel la incertidumbre, empezaba diciendo. Y resulta que no, resulta que es una palabra que engloba de manera pues muy cercana lo que hemos estado viviendo en estos días. Este temor, ansiedad, miedo, zozobra, en algunas personas se convierte esto en una auténtica crisis de ansiedad. Pero lo hemos compartido todos de manera colectiva, esta incertidumbre. Estamos esperando unos minutos nada más a que podamos establecer nuestra comunicación con la maestra Lilia Monroy. Me ha tocado en un par de ocasiones escucharla en conferencias, me ha tocado entrevistarla para algunos espacios radiofónicos y vamos a conversar con ella, ya está en la línea. Hola Lilia, ¿cómo estás? Maestra, ¿cómo estás, querida? Bien, estamos al aire. Muchas gracias. Estamos al aire ya, Lilia. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Gracias, Pati. Un gusto estar en tu programa y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Lilia. Les estaba diciendo que la palabra incertidumbre, yo nada más la conocía por una canción, pero ahora es como una constante en muchas de las percepciones que tenemos de la realidad muchas personas. ¿Qué tienes que compartirme sobre esto? Mira, Pati, yo creo que exactamente una de las características centrales de la pandemia y de la contingencia que estamos viviendo es que todo lo que teníamos por dado y conocido ya no es dado y conocido. Exacto. Nos han movido el tapete, ya no sabemos cómo va a estar nuestra salud. Cosas tan básicas como el respirar es algo que se complica con la enfermedad del COVID. Entonces, la incertidumbre, que es algo a lo que no nos han preparado, ahorita predomina en nuestras vidas porque hay muchísimas cosas que no podemos controlar. Y esta incertidumbre solamente es por el contexto en el que estamos viviendo, esta incertidumbre la intensifica la presencia del coronavirus. Así es, porque efectivamente antes ya existía. Lo que pasa es que hay como un discurso dominante que nos dan en la publicidad, nos dan en las políticas, de que nosotros controlamos nuestras vidas. Pero en realidad, a lo largo de nuestras vidas, nosotros tenemos también pequeñas contingencias. Se nos rompió un pie, se nos muere un familiar, es decir, eso es parte de la vida. Lo que pasa es que ahorita el COVID hizo que se intensificara y que todos lo visibilizáramos. Los que están en situaciones de mucho privilegio y los que están en total precariedad. Todos vivimos la contingencia. Todos vamos en este mar, aunque claro, es distinto ir en un buque que en una lancha sin remos o nadando o en una lancha con motor, por supuesto que es distinto, claro. Pero a todos nos toca la vivencia de que en realidad controlamos muy pocas cosas de nuestra vida y esa es una condición de la humanidad, esa vulnerabilidad frente a las cosas que no controlamos. Es algo que es parte de nuestra humanidad, pero que en el capitalismo y en el discurso dominante generalmente se ven como indeseables, como algo que no deberíamos de considerar y que deberíamos de eliminar en nuestra vida. Pero no es así, eso es lo que nos hace también humanos. Entonces yo creo que la pandemia nos ha dado la posibilidad de reflexionar y de poner en otro lugar esa vulnerabilidad y de que quizá debamos de organizar la vida en función del cuidado de todos, del cuidado solidario y no de otro tipo de cosas como la acumulación de la riqueza o el desarrollo económico de los países. Oye, Lilia, me dices varias cosas, pero a ver, vamos por partes.
Dices que no podemos controlar, que somos como como controladores profesionales, que queremos controlar todo lo que pasa en nuestras vidas. Eso es esa es una idea prefabricada, es decir, nos hacen creer que controlamos y que decidimos sobre nuestras vidas. Claro, claro, es una idea que nos enseñan desde muy chicas y que nos premian si lo logramos, ¿no? Es decir, en las escuelas, esta es una idea particularmente presente en la era de la modernidad, cuando la ciencia asume que puede construir, inventar y entonces modificar la naturaleza, ¿no? Algunos han dicho que esto es parte de la evidencia de que el control de la naturaleza más bien ha sido como una forma de desestabilizarla y que eso no nos va a traer mejores situaciones, ¿no? Entonces, nos enseñan desde chicos y chicas a controlar nuestra vida, a controlar a otras personas, a controlar los procesos. Y de pronto no las creemos, ¿no? Hay como toda una idea de la individualidad, de que sola puedes o solo puedes si te lo propones. Como si no hubiera cosas que no podemos controlar y diferencias en la vida social que nos dan mayores márgenes para poder elegir y menores márgenes según donde nos toque vivir. Entonces es una utopía el control de nuestras vidas y por eso nos hacemos más vulnerables en un momento como este, donde en realidad, donde se hace evidente que no controlamos nada, ni siquiera tu propia vida. Exactamente, y entonces no tenemos herramientas para lidiar con la incertidumbre, para vivir con ella, para acompañarla, para poder hacer cosas que no nos congelen, que no nos paralicen, que no nos depriman, sino seguir viviendo, porque esa es parte de la vida, la incertidumbre. Oye, y tú dices que no tenemos herramientas, entonces ¿quiere decir que sí podemos desarrollarlas para el manejo de la incertidumbre? Claro que sí, porque ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, las herramientas una sería, ¿por qué no nos concentramos en lo que sí podemos controlar hoy y no lo que no podemos controlar? Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, si estoy y he podido estar en casa, pues tengo que hacer rutinas, tengo que cuidar que siga habiendo una lógica de días diferentes a los hábiles porque eso es lo que puedo controlar. Eso. No puedo controlar si va a entrar el virus o no. Yo lo único que puedo controlar es tomar las medidas de precaución, prepararme y hablar en familia de qué va a pasar cuando alguno de las familias se enferme para preparar elementos de planeación, pero nada más. O sea, a mí no me sirve intentar controlar que el virus, que no me voy a contagiar, que nadie de mi familia se va a contagiar, porque eso no lo podemos controlar. Claro. En la persona mayor, en la persona adulta mayor, ¿cómo se vive la incertidumbre? ¿Tenemos más herramientas? ¿Estamos menos asustados? ¿O la incertidumbre es tan fuerte como para cualquier otra persona de otra edad? Yo creo que en personas mayores depende la situación, pero en personas mayores que tengan dependencia con sus familiares, que requieran cuidados, sí creo que la incertidumbre ahí es doble. Por un lado, yo enfermarme, dado que soy un grupo de riesgo y así me lo han dicho, y es cierto, pero también de enfermar a mis familiares, o sea, como una doble preocupación, porque yo necesito que me cuiden, pero a la vez yo no quisiera que ellas estuvieran saliendo, y etcétera, ¿no? Entonces, por un lado y por el otro sería también la incertidumbre o el dolor, los que ya les ha pasado, de ver que fallecen familiares más jóvenes cuando la lógica
de las personas mayores, pues es que a quien le toca es a ellos, ¿no? Y están un poco, quizá ellos están un poco más preparados para la muerte, entre comillas, ¿no? Exacto. Porque eso es muy difícil para todos, pero quizá por lo menos lo han metido en su ecuación de vida, ¿no? Si yo tengo 70, 80, digo, bueno, a mí me toca morir, pero si de pronto mueren familiares jóvenes, es muy duro vivir un duelo así. Lilia, El otro tema que sí. se está complicando y que afecta a personas mayores, pero no solo, es que por las razones de sanidad no entregan cuerpos ya, ¿no? Sino se tienen que, ¿cómo se llama? Bueno. ¿Cremar? Y cremar, perdón, Cremar. gracias. Ajá, sí. Se tienen que cremar y no hay en muchos espacios para hacer velorio, para hacer, Sí, que claro, es exactamente el ritual social que nos acompaña en el duelo. Eso ahorita no se está pudiendo hacer, lo están pudiendo hacer pero muy chiquito o nada, y Eso entonces eso va a quedar como tiene un efecto como de pérdida ambigua, se le dice así, que es: yo ya sé que murió, pero a la vez estoy en shock, no estoy convencido, y que es una reacción muy normal, pues el velorio y el entierro, poner las cenizas en la urna respectiva, permiten, cobijan que uno pueda aceptar la muerte de su ser querido, y eso no está pasando. Ya nos vamos, querida Lilia. ¿Qué idea, qué mensaje quieres que conservemos de esta conversación, de esta breve conversación? Yo diría, concéntrense en las cosas que sí pueden controlar, abran y expresen su fragilidad, y que sea el cuidado entre todos lo que nos acompañe en estas incertidumbres. Ay, muchísimas gracias, queridísima maestra Lilia Monroy. Te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, y un abrazo cariñoso a la distancia. Gracias, Lilia. Gracias. La maestra Lilia Monroy, aquí en Aprender a Envejecer.